Doctores, buenas tardes. El día de hoy vamos a resolver la evaluación diagnóstica correspondiente a la segunda vuelta. Vamos a iniciar por el capítulo de gestión. Bien, veamos esta pregunta que corresponde a planificación. ¿Cuál de las siguientes es la mejor definición para el análisis de situación de salud de una población? Recordemos que el análisis de situación de salud también se le conoce como el ASIS. ¿Y qué es el ASIS? El ASIS va a ser una herramienta que vamos a utilizar en el proceso de planificación que nos sirve ¿para qué? Para realizar el análisis de una respectiva población. Este ASIS se puede aplicar tanto a una comunidad como lo podemos aplicar a todo un país. Entonces vamos a elaborar el ASIS de nuestro establecimiento de salud de la misma forma que el país, la Dirección General de Epidemiología, es la responsable de elaborar también un ASIS a nivel nacional. Bien, la palabra clave cuando nos pregunten por ASIS o análisis situacional es aquella herramienta que nos va a permitir conocer o determinar cuál es el perfil de salud, enfermedad de una población. Cuando nos hablan de perfil de salud, enfermedad de una población, ¿a qué se refiere? A que el ASIS va a ser el análisis de los determinantes sociales de una determinada comunidad, además de qué, de referirnos cuáles son las principales patologías que aquejan a una comunidad. Y en base a ello nosotros vamos a poder plantear objetivos y realizar nuestro plan, nuestra planificación. Veamos entonces las alternativas. La clave A dice metodología analítica que permite evaluar las intervenciones en salud y su impacto sobre las poblaciones. No es específico para intervenciones en salud, ¿no? Lo descartamos, falso. B, instrumento de los programas y proyectos en salud para planificar y asignar el financiamiento. No, no es un instrumento para asignar financiamiento. C, proceso que permite caracterizar, medir y explicar el perfil de salud de enfermedad, ¿no? Palabra clave, se los dije, así como sus determinantes, correcto. D, proceso de recopilación de información de diversas fuentes para elaborar indicadores de morbilidad, mortalidad y discapacidad de las poblaciones. ¿El ASIS contiene información de diversas fuentes? Sí. ¿Tiene indicadores? También. Pero esto sería una parte de lo que es el ASIS, ¿no? No sería el todo, falso. Y la E dice, metodología que permite determinar la carga de enfermedad. ¿La carga de enfermedad está dentro del ASIS? Sí, pero está dentro, ¿no? No es lo único que corresponde a la definición de ASIS. Por eso también queda descartado. La clave correcta es la C. Y no olviden la palabra clave es perfil de salud, enfermedad poblacional. Siguiente. Respecto a la planificación, señálelo incorrecto. Me piden marcar cuál es la falsa, ¿no? La falsa. Veamos. La visión responde a la pregunta en qué queremos convertirnos. Esto es verdad. Recuerden que la visión se formula cuando en el momento enunciativo. ¿El momento enunciativo de quién? De la planificación. ¿Qué más nos formulamos en el momento enunciativo? La misión. Misión y visión son productos de este momento. La misión, ¿qué quiere decir? La misión es ¿qué hago? ¿Cuál es la razón de ser de la organización? Y la visión es a dónde apunto, a dónde quiero llegar, la imagen que espero alcanzar como organización de salud, como establecimiento de salud en relación a mi comunidad. ¿Ya? Por lo tanto, ¿es en qué queremos convertirnos? Sí. B. Las oportunidades y amenazas son parte del control de la organización. Oportunidades y amenazas no son parte del control, falso. ¿Son parte de quién? Del análisis, ¿no? En el análisis voy a identificar oportunidades y amenazas y estas las voy a utilizar luego en el momento de síntesis para hacer mi FODA. ¿Ya? Falso. C. El momento normativo, que es el cuarto momento de la planificación, se formulan los objetivos generales. Correcto, ¿no? Si no me dicen objetivos generales, también me podrán preguntar por los objetivos institucionales. D. La misión y la visión son formuladas en el momento enunciativo, ya lo hemos comentado, eso es correcto. E. En el análisis interno podemos identificar las debilidades de una organización. En el análisis interno, ¿qué identificamos? Fortalezas
y debilidades. Y en el análisis externo vamos a identificar oportunidades y amenazas. Por lo tanto, esto también es verdad. Entonces, ¿cuál es la falsa? La falsa es la B. ¿Listo? Siguiente. Sobre la organización, señale lo correcto. Veamos entonces. Clave A dice, el primer momento de la organización consiste en elaborar la misión y visión. Esto es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque el primer momento de la organización, falso, es de la planificación. El primer momento de la planificación sí se elabora la misión y visión, pero no de la organización. B. En la programación detallamos las actividades y tareas a realizarse durante un año. Esto es verdad, ¿sí? En la programación vamos a hacer una tabla que le vamos a denominar la matriz de programación. Y aquí vamos a colocar todas las actividades y tareas a realizarse durante un año. ¿En qué momento vamos a hacer esto? Durante la organización. C. Los órganos de apoyo se encargan de realizar el core de la organización. Falso. ¿Quiénes hacen el core o el núcleo, la razón de ser de la organización? Los órganos de línea. ¿Ya? Olvidar los órganos de línea. D. El MOF, que es el MOF, el Manual de Organización y Funciones, especifica las funciones de cada unidad orgánica. Esto es falso. El MOF especifica las funciones, pero ¿de quién? De cada puesto de trabajo. Porque las funciones de cada unidad orgánica están a cargo de quién? Del ROF, Reglamento de Organización y Funciones. E. El plan operativo se realiza para un horizonte de tiempo de mediano a largo plazo. Falso. El plan operativo se le conoce como el POI, o también llamado POA, se realiza para un año. Si no me dicen los años, me van a decir que es a corto plazo. Listo, falso, entonces no es de mediano a largo plazo. Por lo tanto, la clave correcta aquí es la B. Siguiente. Al redactar el informe de autoevaluación de un establecimiento, usted realiza recomendaciones a las diversas unidades. ¿En qué documento encuentran las funciones asignadas a cada unidad y o oficina del establecimiento? Bien. Entonces me están diciendo, ¿no? Cuando hago la autoevaluación, recuerden que la autoevaluación es uno, o mejor dicho, es el primer paso ¿de qué? Del proceso de la acreditación. Acreditación tiene dos pasos. Primer paso, autoevaluación, y segundo paso, la evaluación externa. Listo, entonces ya hicimos la autoevaluación y queremos hacer recomendaciones a las unidades. Ya, pero ¿cómo voy a saber a quién le voy a hacer determinada recomendación? Todo depende de las funciones. Por lo tanto, la pregunta me dice, ¿dónde voy a encontrar las funciones que realiza cada unidad o cada oficina del establecimiento? ¿Me están hablando de personas? No. Entonces descarto MOF, porque el Manual de Organización y Funciones tiene las funciones, pero nuevamente lo decimos, de cada puesto, o sea, de cada persona. En cambio, el ROF, sí, este documento sí tiene las funciones, pero de cada unidad. Reglamento de Organización y Funciones. Clave correcta, la B. CAP, ¿qué es CAP? CAP es la lista de puestos que existen por cada unidad. El PAP, que es el presupuesto analítico del personal, es igual al CAP más los salarios. ¿Ya? Y el MPP, el manual de perfil de puestos. Tampoco. Entonces la clave correcta es la B. Siguiente, sobre la dirección señalar lo falso. A. Dentro de las funciones más importantes que se encuentra, la de motivar al recurso humano. Esto es verdadero. Recuerden que dentro, cuando hablamos de la dirección, tenemos ¿qué figuras? La figura del líder y la figura del gerente o director. ¿El gerente de qué se encarga? De que se cumpla el proceso administrativo, planificar, organizar, dirigir y controlar. Pero además hemos dicho que el gerente, ¿qué cualidad debe tener? La cualidad de ser un buen líder. ¿Por qué? Porque cuando el gerente es un buen líder, ¿qué más va a hacer?
va a motivar, no olviden, ¿no? Una parte importante dentro de la dirección es la motivación. Esto es correcto, entonces. B. La cultura organizacional se caracteriza por ser dinámica. Falso. ¿Qué es la cultura organizacional? La cultura organizacional es el conjunto de valores, principios, normas por las cuales se rige o caracteriza una organización. Y dentro de sus características justamente es que se mantiene con el tiempo, no va a cambiar, por lo tanto no es dinámica. Independientemente del líder, del jefe, del gerente en esa organización, la cultura se va a mantener. Por lo tanto, eso es falso. C. El clima organizacional se entiende como la percepción del recurso humano respecto a su entorno. Sí, correcto, ¿no? Verdadero. D. La cultura organizacional se evalúa mediante herramientas cualitativas. Esto también es verdadero, ¿no? Son herramientas cualitativas. ¿Y quién hace esta evaluación de la cultura? La cultura organizacional lo evalúa ciencias como la antropología. E. El estilo de liderazgo autoritario está enfocado en la tarea principalmente. También esto es verdadero, ¿sí? El autoritario se enfoca en la tarea, mientras que el democrático se enfoca en el trabajador. ¿Y cuál era el otro estilo clásico de liderazgo? El líder de tipo laissez-faire, o sea, el líder ausente. Ni la tarea ni el trabajador. ¿Cuál es la falsa? La B, ¿no? La cultura no es dinámica, sino más bien es estática. La que es dinámica es el clima organizacional. La B. Siguiente. Señale lo incorrecto respecto a la dirección. Clave A. Si se instala un grupo de trabajo, la resolución otorgada por el director del establecimiento concede el reconocimiento oficial. Esto es verdad. ¿Qué hace que un grupo, que un cargo, que un puesto, cualquier cosa se vuelva oficial en un establecimiento de salud? La resolución del director. ¿Ya? Entonces el director tiene que emitir sus resoluciones. Igual cuando estamos en el 01, ¿no? Que nos garantiza que ya terminamos el 01, que nos entreguen nuestra resolución. Eso le da formalidad al proceso. Verdadero. B. El clima organizacional es influido en gran medida por el estilo de liderazgo ejercido. ¿Verdad? El clima se modifica por el estilo de liderazgo. ¿Cuál no se modifica? La cultura. Eso es la que no cambia. C. La herramienta CERCUAL es una herramienta que sugiere el MINSA para la medición del clima organizacional. Falso. ¿Ya? La herramienta CERCUAL es una herramienta sugerida por el MINSA, pero que me sirve para evaluar la calidad. La calidad. CERCUAL, no olviden, ¿no? ¿Cuál de cualidad? El MINSA, sin embargo, sí tiene una herramienta para evaluar clima organizacional, que no es el CERCUAL. ¿Ya? D. La cultura organizacional se mantiene constante en el tiempo. También hemos dicho que esto es verdadero. E. Motivar a los trabajadores mediante la entrega de días libres es un tipo de liderazgo transaccional. También es verdadero. El líder transaccional, ¿por qué se caracteriza? Está en su nombre, dice transaccional, o sea, hace transacciones, entrega algo a cambio. Ese algo a cambio puede ser premios, reconocimiento económico, retribución económica, días libres, cualquier cosa que entregue a cambio, ¿para qué? Para motivar al trabajador, ¿no? Ese es un estilo de liderazgo transaccional. ¿Cuál es la falsa entonces? La C, ¿no? Siguiente, ¿cómo se denomina el proceso que se realiza para garantizar que los comportamientos y las decisiones se ajusten a las normas, políticas, procedimientos y metas de la organización, así como a los requisitos legales? Nos hablan de un proceso para garantizar que lo realizado, ¿no? O sea, que los comportamientos y las decisiones sea igual a ¿qué? A normas, políticas, procedimientos y metas, o sea, a lo planificado. Cuando yo quiero garantizar que lo realizado sea igual a lo planificado, ¿eso cómo se llama? Monitoreo, control, supervisión, planificación o evaluación. Descartamos planificación, ¿no? Nos quedamos con ¿qué? Con monitoreo, control, supervisión y evaluación. Si recuerdo, el control
tenía 3 formas: supervisión, monitoreo y evaluación. Acá no me están hablando de alguna en especial, están hablando del concepto en general. Que lo realizado sea igual a lo planificado, eso no es otra cosa que el control. ¿Ya? Clave B. Siguiente. Es una característica de la supervisión. Bien, dijimos entonces que existían 3 formas en las cuales se puede ejercer el control. Una de esas formas es la supervisión. La siguiente forma de ejercer el control es el monitoreo. Y la última forma de ejercer el control es la evaluación. Cuando a mí me hablan de supervisar, siempre lo hace alguien de más jerarquía. ¿Qué características tiene la supervisión? Es que es cualitativa. ¿Busca castigar la supervisión? No. Lo que busca es enseñar. Por lo tanto, diremos que además es de tipo capacitadora. ¿Y a quiénes voy a supervisar? Al recurso humano, a los trabajadores. ¿Ya? Entonces no olviden, capacitadora, ¿por qué? Porque quiero enseñar. Si detecto que alguien está haciendo las cosas mal, le enseño para que lo pueda hacer bien. El monitoreo, sin embargo, es de tipo cuantitativo. ¿Ya? Es la diferencia con la supervisión. ¿Se hace sobre los recursos humanos? No, se hace sobre las actividades, tareas o los procesos que son críticos. ¿Cuándo diremos que es crítico? Cuando no podemos, cuando es muy importante, cuando no podemos predecir cuál es su valor o cuando cambia muy rápido. ¿Ya? Y la evaluación generalmente se hace a los objetivos. ¿Ya? Evaluamos objetivos. Listo. La supervisión entonces, ¿qué es? Fiscalizadora, falso. Punitiva, busca castigar, no. Direccionadora, hemos hablado de ello, es capacitadora, ¿no? Busca enseñar. La D. Evaluadora, tampoco, ¿no? Listo. Clave correcta, la D. Siguiente. En una revista se publica una investigación donde se compara la inversión realizada en dólares, o sea, estoy comparando ¿qué? El costo medido en inversión en dinero, ¿con qué? ¿Cuál es el resultado? ¿O cuál es la medida de comparación? Son los años de vida ganados en la población de estudio. Años de vida ganados. ¿Cómo se llama esta evaluación económica? Entonces existían 3 tipos de evaluación económica, ¿sí? ¿Se acuerdan? Una era la de coste-utilidad, la otra era de costo-beneficio y la otra era de coste-efectividad. Bien. En este caso, cuando nos hablan de la unidad de medida o el resultado medido en ¿qué? En años, perdón, medido en unidades clínicas, ¿como cuáles? Años de vida ganados. Me podrían decir el resultado de la inversión se mide en kilos de peso disminuidos, se mide en milímetros de mercurio disminuidos, etc. Entonces, siempre que hablemos de una medición en unidades clínicas, también llamadas unidades habituales, este estudio será de costo-efectividad. ¿Listo? ¿Cuándo es costo-utilidad? Cuando en vez de decirme un resultado en unidades clínicas, unidades habituales, me van a decir años de vida ganados, pero ajustados a la calidad, los AVACs. Ahí es de costo-utilidad. Costo-beneficio es cuando comparo dinero con dinero, ¿no? Listo. Entonces estas no son, la clave correcta es la C. Siguiente. El estudio de evaluación económica que considera los AVACs. ¿Qué son los AVACs? Años de vida ajustados a la calidad. O si no, también me pueden decir cuáles en inglés. ¿Ya? ¿Cuáles de estos estudios considera los AVACs? El estudio de coste-utilidad, ¿no? Se los he dicho hace un momento. Clave correcta, entonces, la B. Siguiente. Dentro de las políticas que orientan las gestiones de la calidad, ¿cuál de las siguientes está enfocada en los trabajadores? Veamos. Calidad con enfoque de interculturalidad y género. Falso, ¿no? Si recuerdo, las políticas
orientadas en el sistema de gestión de la calidad estaban enfocadas en quiénes. Las políticas eran para las instituciones, ¿no? Políticas de calidad para las instituciones. Segundo, políticas de calidad para el usuario interno. Siguiente, para el usuario externo. Cuarto, políticas de calidad para la sociedad. Y quinto, para el Estado. Ya. Calidad con enfoque intercultural y género, eso va para quién, para las instituciones. Participación social, falso, ¿no? Eso va para la sociedad. Calidad como política de Estado, también falso, eso es para el Estado. Los círculos de calidad, eso a quién está enfocado, a los trabajadores del establecimiento de salud. Entonces los trabajadores deben organizarse y formar parte de círculos de calidad. ¿Quiénes son? Los usuarios internos o los trabajadores. ¿Y la gestión de recursos? No, eso es falso, eso es un distractor. Clave correcta entonces, la D. Círculos de calidad es para los trabajadores. Probablemente en el CERUMS algunos han participado de algún círculo de la calidad. Siguiente. Respecto al sistema de gestión de calidad, márquelo falso. Bien. Veamos, clave A dice, la iniciativa de implementar un sistema de gestión de calidad debe partir desde el órgano directivo. Esto es correcto. ¿Por qué? Porque en una institución, si nosotros queremos que la gestión sea de calidad o basada en calidad, en principios de calidad, ¿de quién debe venir la orden? ¿Quién debe iniciar con todo? El órgano más alto, ¿no? La dirección. Y de ahí hacia abajo. Si la dirección no da la orden, por más que alguien que está en la parte inferior de la organización tenga la iniciativa de trabajar con calidad, de hacer una gestión de calidad, no lo va a lograr, ¿no? No va a comprometer a los demás, sino el jefe, el director, el gerente es quien debe de iniciar esta ejecución del sistema de gestión de calidad. B. El sistema de gestión de calidad busca la satisfacción del usuario externo. Esto también es verdadero, ¿no? ¿Quién es el usuario externo? El paciente. Es verdad. Buscamos usuarios satisfechos. Ese es el principal objetivo. C. Las dimensiones de la calidad son técnicas, humanas y del entorno. Esto es correcto, ¿no? No olvidar cuáles son las tres dimensiones: técnica, humana y del entorno. Técnica, que mi atención sea basada en evidencias o en guías de práctica clínica. Calidad humana, la empatía del recurso humano. Y del entorno, la infraestructura del establecimiento y los alrededores, ¿ya? D. En el componente de garantía de calidad podemos encontrar a las políticas de calidad. Falso, ¿ya? Si se acuerdan, me están hablando de componentes. El sistema de gestión de calidad peruano tiene componentes, eso es verdad. ¿Cuántos son? Son 4. Primer componente, políticas de calidad. Segundo componente, organización de la calidad. Tercer componente, garantía y mejora de la calidad. Y cuarto componente, información de la calidad, ¿ya? Dentro de la planificación de calidad, al igual que cualquier proceso de planificación, ¿qué voy a encontrar? Planes, políticas, etc. Entonces, las políticas de la calidad son partes del componente de la planificación y no de la garantía de la calidad. Falso. La acreditación es importante dentro del sistema de gestión de calidad. Claro que sí, ¿no? Es importante porque garantiza que un establecimiento de salud trabaje con calidad. ¿Cuál es la falsa? La D. Siguiente, señale lo correcto respecto a las herramientas de calidad. A. La espina de pescado nos sirve para planificar acciones de resolución de problemas. Esto es correcto, ¿ya? Perdón, ¿para planificar? No, falso. No es para planificar, ¿ya? La espina de pescado, ¿para qué me sirve? Para poder identificar las causas de un determinado problema, ¿no? Las causas de un problema. Y aquí, esta espina de pescado también puede tomar otro nombre,
Se le conoce como la espina de Ishikawa, es otro nombre también. Y aquí vamos a identificar las 6 M's, ¿no? Material, método, medio ambiente, máquina, mano de obra. Cualquiera de esos factores que han podido ser causantes de un determinado problema. Siguiente, el Pareto nos permite priorizar las causas de un problema. Esto es verdad. Recuerden, ¿no? El Pareto también se le conoce como la regla del 80-20. ¿Qué me dice? Que si yo quiero resolver un problema, ¿no? Tengo mi problema X, este problema X tiene n causas, ¿no? Todas estas causas. N número de causas, listo. Pero yo como director de un establecimiento tengo recursos limitados, entonces no puedo resolver las n causas. ¿En qué me enfoco? En el 20% superior, en el 20% principal. ¿Por qué? Porque este 20% me va a resolver el 80% de mi problema. Es para priorizar. C. La tormenta de ideas nos permite visualizar causas y efectos de un problema. Falso también. ¿Cuál es la herramienta que me permite visualizar causas y efectos? Ese es el árbol, el diagrama del árbol. Listo. Siguiente, el diagrama de Gantt nos permite identificar problemas. Falso, el diagrama de Gantt es para ¿qué? Para organizarme en el tiempo, ¿no? Para hacer un cronograma en el tiempo. En la tormenta de ideas se debe censurar aquellas opiniones que se consideren de poca importancia. Falso. En la tormenta de ideas no se censuran ninguna idea, se toman todas. Posteriormente ya se va a hacer el filtro. Clave entonces verdadera, ¿no? El Pareto. Siguiente. La herramienta que nos permite visualizar causas y efectos de un problema es espina de Ishikawa, causas y efectos, no, solamente causas. Diagrama de flujo es para ver causas y efectos, falso, ni causas ni efectos. El diagrama del árbol, sí. Si se acuerdan, en el tronco que va, el problema. En las raíces van las causas y en las ramas van los efectos. Verdadero. Lluvia de ideas, falso, ¿no? Solamente causas y matriz de programación no tiene acá que ver con el problema. Es para describir actividades. Clave correcta entonces la C. Siguiente, señale lo falso respecto al sistema de salud peruano. A. Se caracteriza por ser fragmentado. Verdadero. ¿Qué características tiene el sistema de salud? Es fragmentado, es segmentado y está basado en el paradigma médico. ¿Cuál es ese paradigma? En el paradigma biomédico. B. La segmentación explica los diferentes tipos de financiadores que coexisten. Esto es verdadero, ¿no? Cuando me hablan de fragmentación, me hablan de fragmentación de las instituciones, de los prestadores. Mientras que la segmentación se refiere a los financiadores, ¿ya? ¿Verdad? C. El financiamiento puede ser público, privado o mixto, también es verdadero. Un elemento dentro del sistema de salud son las tecnologías, también correcto. ¿Cuántos elementos tiene un sistema de salud según la OMS? Son 6 elementos, no lo olviden. Uno de esos son tecnologías. ¿Qué más tenemos como elementos? Instituciones, recursos humanos, sistemas de información, tecnologías, que está acá, ¿no? Ahí está. Esos son algunos de los elementos. Al aumentar la proporción de los costos cubiertos, ampliamos la cobertura poblacional. Falso, ¿no? Esto es falso. ¿Ya? ¿Cuándo aumentamos la cobertura poblacional? Cuando aumentamos la cantidad de asegurados. Ya, listo. Clave, entonces la E. Ya. El aumento en el número de beneficios cubiertos en un plan de salud, ¿cómo se denomina? Aseguramiento universal, falso. El aseguramiento universal es la ley, una ley que dé el marco en el cual se va a garantizar que todos los residentes en el país tengan algún tipo de seguro, ¿no? O acceso a financiamiento. B. Cobertura prestacional. Cuando nos hablan de coberturas, recordemos que en nuestro sistema de salud hay 3 tipos de cobertura. Por un lado tenemos la cobertura prestacional, que es la que nos mencionan en la alternativa.
2, tenemos la cobertura financiera. Y 3, tenemos la cobertura poblacional, que nos mencionaron en la clave anterior, ¿no? La cobertura prestacional, ¿a qué se refiere, no? A que haya más prestación, obviamente, ¿no? O sea, a la prestación que se cubre, es decir, a los beneficios que se van a financiar, ¿ya? La cobertura financiera, ¿a qué se refiere? ¿A qué proporción, ¿no?, del 100% del costo que tiene una atención va a ser coberturada o pagada por un seguro? La proporción de los costos. Y la cobertura poblacional, ¿a qué se refiere? A del universo de población en una determinada región o país, cuántos tienen acceso o cuántos están protegidos por un determinado seguro. Son los 3 tipos de cobertura que existen. En este caso, entonces, la cobertura prestacional sí es el aumento del número de beneficios. C. Plan esencial de aseguramiento en salud. Falso. El plan esencial de aseguramiento en salud viene junto con la ley de aseguramiento universal y es la lista de ¿qué? De patologías priorizadas, lista de atenciones, intervenciones, fármacos, que como mínimo cualquier IAFAS debería financiar. Cobertura poblacional ya dijimos que no es, y financiera tampoco. ¿Ya? ¿Cuál es la clave correcta? La B. Bien, señale lo falso respecto a la ley AUS. El PEAS debe ser evaluado cada 2 años. Esto es verdad, ¿no? Cada 2 años se va a revisar el plan esencial de aseguramiento en salud y se van a incorporar nuevos beneficios. El fundamento epidemiológico está relacionado en base a estudios de carga de enfermedad. Perdón, está realizado en base a estudios de carga de enfermedad. Verdadero. Uno de los fundamentos que tiene el PEAS es el epidemiológico. Otro fundamento, ¿cuál es? El fundamento económico. Entonces, respecto al epidemiológico, ¿qué nos dice? Que la carga de enfermedad que debe coberturar el PEAS es del 65%. ¿Y cómo se mide la carga de enfermedad? Mediante un indicador que ya hemos hablado, que se conoce como los AVISA, los años de vida saludables perdidos. C. El órgano rector es el MINSA. Correcto. D. Los planes específicos poseen mejores condiciones que el PEAS. También. E. Las garantías de oportunidad no están incluidas en la prestación en salud. Falso, sí están incluidas. ¿Qué tipos de garantías incluye el plan esencial de aseguramiento en salud? Garantías de oportunidad más garantías de calidad. ¿Ya? Entonces, si están incluidas, esto es falso. Clave entonces la E. Siguiente. Respecto a la ley AUS, señale lo incorrecto, o sea, lo falso. Las condiciones asegurables son los estados de salud que se buscan mantener en la población sana. Bien, el PEAS tiene un listado ¿de qué? De condiciones asegurables. Y ese es el estado de salud que buscamos mantener. Son diversas, son varias las condiciones asegurables que contiene el PEAS. Esto es verdad. El PEAS es ofertado de manera obligatoria por todas las IAFAS. Lo dice la ley. Todas las IAFAS, por lo menos, el plan más básico que van a ofrecer a la población es el PEAS. Verdadero. C. La incorporación de nuevos afiliados al aseguramiento universal se da progresivamente. Verdadero también. D. El aseguramiento universal tiene como objetivo afiliar solamente al segmento pobre. Falso. Es para todos los residentes en el país, no solamente para pobres. El PEAS en cada revisión puede aumentar su cobertura. Esto es verdad, ¿no? ¿Y esta revisión se va a hacer teóricamente cada 2 años? Entonces, ¿cuál es la falsa? La D. Siguiente. Señale lo correcto respecto al manejo de residuos. El primer paso en el manejo de residuos es la segregación. Falso, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso consiste en la provisión, el abastecimiento de bolsas y tachos a todos los ambientes dentro de un establecimiento de salud. Luego de ello recién vendrá la segregación. B. La disposición final del residuo hospitalario es en el relleno sanitario. Falso. ¿Dónde se hace la disposición final del residuo hospitalario? En el relleno especial. Falso.
C. Los residuos de los frascos de terapia oncológica se consideran residuos especiales. Verdadero. Y por lo tanto, ¿en qué bolsa van? En la bolsa amarilla, ¿no? Ya fue esto motivo de pregunta. Entonces, en la bolsa amarilla, ¿quién va? Todos los residuos especiales. Y los residuos especiales son residuos químicos, residuos farmacológicos y residuos de tipo radiológicos. ¿Ya? Entonces, esto es verdadero. D. El papel toalla, luego del lavado de manos, debe ser descartado en bolsa roja. Falso. ¿En qué bolsa va? En la bolsa negra. ¿Ya? Porque supuestamente el papel toalla, si es que se ha lavado bien las manos, no está contaminado, ¿no? Es un residuo común. Las cajas duras no deben rotularse. Falso. Las cajas sí se rotulan. Clave correcta, la C. Siguiente, señale lo correcto, o sea, lo verdadero respecto al manejo de residuos. A. El acondicionamiento consiste en la preparación de los servicios y áreas del establecimiento con material para el depósito de residuos. Verdadero, ¿no? ¿El acondicionamiento qué es? Es la provisión de bolsas, la provisión de tachos que se hace a todos los ambientes del establecimiento de salud. B. Los residuos especiales se disponen en bolsas amarillas rotuladas. Falso. Sí son en bolsas amarillas, pero las bolsas no se rotulan. C. Los residuos punzocortantes biocontaminados se disponen en rellenos sanitarios. Falso. Van en rellenos especiales, ya lo dijimos. D. Se deben reencapsular las jeringas usadas antes de ser desechadas. Falso, ¿no? Eso no se hace porque aumenta el riesgo de accidentes laborales. E. Los residuos sólidos hospitalarios son de manejo municipal. Falso, ¿no? Son de manejo no municipal. Clave correcta entonces es la A. Siguiente, señale la alternativa correcta. A. La categorización es un proceso obligatorio que evalúa la capacidad resolutiva del establecimiento. Esto es verdadero. ¿Ya? La categorización no va a evaluar calidad, sino evalúa, no olviden, capacidad resolutiva. Y en base a eso nos va a dar un nivel, ¿no? Que puede ir desde el nivel 1 hasta el nivel 3. B. La habilitación nos indica la calidad. Falso. ¿Qué nos indica la calidad? La acreditación. C. La acreditación inicia con la evaluación externa. Falso. La acreditación va a iniciar ¿con qué? Con la autoevaluación. No se olviden, son dos pasos. Primer paso, autoevaluación. Segundo paso, evaluación externa. D. La categorización es un proceso voluntario enfocado en evaluar la calidad de atención del establecimiento. Falso, porque la categorización es obligatorio, no es voluntario, y no evalúa calidad, sino capacidad resolutiva. Y E. La supervisión a los establecimientos de salud tiene como primer objetivo sancionar al responsable. Falso, ¿no? La supervisión busca capacitar, no olviden. Entonces la correcta es la A. Siguiente. El establecimiento de salud que cuenta con todas las especialidades para diferentes grupos etarios y UCI especializada, ¿cómo se le considera? Si tiene UCI especializada, entonces es de nivel 3, ¿ya? De 3 para arriba. Mínimo es 3.1. Pero además me dice que tiene todas las especialidades para diferentes grupos etarios. O sea, es un hospital que atiende desde neonatos hasta ancianos. Un hospital general con todas las especialidades, más UCI. ¿Ese qué nivel es? 3.1. Siguiente. ¿Cómo se denomina el proceso de evaluación periódica basado en la comparación del desempeño del prestador con una serie de estándares óptimos que buscan la mejora continua de calidad? Palabra clave, ¿no? Comparar estándares para ver si se cumple o no calidad. ¿Cómo se llama ese proceso? Categorización. Falso, porque esto evalúa el nivel resolutivo. Me va a evaluar infraestructura, me va a evaluar recursos. Habilitación no. Esto es acreditación, ¿no? Cuando lean acreditación, busquen por ahí donde dice calidad, ¿no? La C, perdón. Siguiente, respecto a la acreditación, señale lo falso. Consta de dos procesos, autoevaluación y evaluación externa. Esto es verdadero. Siguiente, la autoevaluación debe realizarse una vez al año. También es verdadero, ¿no? Esta primera parte de la acreditación, que es la autoevaluación, esto es obligatorio.
Y la evaluación externa solamente se pasará cuando se supera con éxito la autoevaluación, ¿ya? Entonces, sí se hace una vez al año. Siguiente, la evaluación externa puede solicitarse hasta 24 meses después de la autoevaluación. Falso, ¿no? Falso. Si tú apruebas la autoevaluación, ideal, dentro de los siguientes 9 meses debes pasar la autoevaluación. D. Debes pasar, perdón, la evaluación externa. D. El porcentaje mínimo de acreditación es 85%. Esto es correcto. Recién con 85% se aprueba. E. La constancia de acreditación tiene una vigencia de 3 años. También es verdadero. ¿Cuál es lo falso entonces? La C. Siguiente, una prestigiosa clínica, luego de realizar un estudio de mercado, decide invertir en pauta publicitaria a través de diferentes medios de comunicación, dentro de la estrategia del marketing donde está trabajando. ¿Se acuerdan que la estrategia del marketing se basaba en las 4 Ps? P, P, P y P. ¿Cuáles eran estas 4 Ps? Producto, precio, promoción y plaza. ¿Me dirán algo del precio? No. ¿Publicidad es una P? No, así que no se equivoquen. La P correcta es la promoción. Dentro de la promoción es que yo voy a hacer mi campaña publicitaria. Clave correcta la C. Siguiente, respecto al marketing en salud, ¿qué es correcto? A. La salud, es una necesidad de seguridad según Maslow. Ya. Esto es verdad. ¿Se acuerdan, no? La pirámide de Maslow, en la base de la pirámide están las necesidades fisiológicas. Cuando estas eran satisfechas, ¿como cuál? Hambre, sueño, sed, pasamos al segundo nivel, que es la de seguridad. Y acá tenemos la vivienda, la salud, etc. Y así seguimos ascendiendo. B. ¿El marketing en salud se realiza solamente a los establecimientos privados? Falso, ¿no? Privados o públicos pueden hacer marketing. Las 4 Ps son precio, publicidad, producto y posicionamiento. Falso, ya dijimos cuáles son. D. El precio es la suma de la atención, el transporte del paciente y su jornal diario. Falso, eso no es el precio, eso es el costo del paciente, ¿no? Costo es la atención, su transporte y el jornal que perdió por ir a la consulta. E. Los productos siempre son tangibles. Falso, ¿no? Porque un producto puede ser un bien o puede ser un servicio. Entonces lo correcto es la A. Siguiente. La identificación de las prioridades sanitarias que deben ser incluidas en el plan esencial de aseguramiento en salud se realizan mediante ¿qué indicador? ¿Cuál es el indicador que hemos dicho? El AVISA, ¿no? El AVISA. ¿Qué es el AVISA? Años de vida saludables perdidos. Es igual a la suma de años de vida perdidos más años de vida asociados a discapacidad. Por lo tanto, aquí este es un indicador de ¿qué? De mortalidad. ¿Cuál es el componente de mortalidad? Los años de vida perdidos. ¿Cuál es el componente de morbilidad? Los años de vida asociados a discapacidad. Acá es Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. O sea, nos está hablando del PEAS, el plan básico, ¿sí? Clave correcta entonces es la C. Siguiente, señale lo falso respecto a los AVISA. A. La medición de la carga de enfermedad es obligatoria de acuerdo con la Ley Marco de Aseguramiento Universal. Esto es verdad. ¿Es necesario medir la carga de enfermedad para qué? Para poder formular el plan esencial de aseguramiento en salud. B. Los AVISA son indicadores de morbilidad y mortalidad. También es verdadero, lo acabamos de hablar. C. Los accidentes y lesiones son los que menor número de AVISA aportan. Verdadero, ¿no? Los AVISA por grupo se clasifican en 3. Primero, el que aporta más, las enfermedades crónicas no transmisibles. En segundo lugar, las enfermedades transmisibles y materno-perinatales. Y en tercer lugar, los accidentes y las lesiones. Listo. D. Los trastornos mentales y del comportamiento son la categoría que mayor carga de enfermedad produce. Esto es verdadero también. Ahora, pero me dicen
subcategoría. Las crónicas no transmisibles, esos son grupos, ¿no? Las crónicas no transmisibles a su vez se dividen ¿en qué? En categorías. Y dentro de las categorías, ahí justamente está la que nos hablan de trastornos mentales y del comportamiento en primer lugar. También es verdadero. Las infecciones respiratorias bajas son la subcategoría que producen más años de vida saludables perdidos. Falso. Dentro de las subcategorías, la que más años de vida saludables perdidos produce la depresión. Falso. Esa es la clave entonces, la E.